Muy buenos días, tengan ustedes un feliz sábado en esta mañana, a todos los teleaudientes y a los presentes en esta reunión. Vamos a continuar con el tema del Evangelio Eterno. Hace 8 días tuvimos la presentación de la introducción del Evangelio Eterno, presentando los fundamentos y también el tiempo de la restauración, donde presentamos algunas doctrinas fundamentales, generales, y los tiempos en que se llevará a cabo el misterio de Dios. Continuaremos ahora. Antes de comenzar, vamos a tener una pequeña oración. Ustedes saben que el Espíritu de Profecía recomienda que cada que un predicador ha de predicar, debe orarle al Señor de rodillas, pedirle al Espíritu Santo que las palabras no sean las suyas, sino las de el Señor. Así que vamos a orar y vamos a hacer una pequeña oración. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en esta hora hemos de acudir a tu estrado para pedirte humildemente que derrames tu Santo Espíritu sobre cada uno de los oyentes, sobre tu servidor, a fin de que podamos tener discernimiento, iluminación y comprensión de tu palabra para ponerla por obra. Lo suplicamos y lo agradecemos, no porque haya mérito en nosotros, pero sí en Cristo Jesús, nuestro Salvador, lo rogamos todo. Amén. Entonces continuamos con el tema acerca del Evangelio Eterno. Habíamos dicho que el Evangelio Eterno estaba compuesto por la verdad tal como es en Jesús. Y en esa verdad tal como es en Jesús se encuentra el Evangelio Eterno, la verdad presente, la verdad pura y la verdad adicional. Esas 4 son las divisiones que tiene la verdad tal como es en Jesús. En el Evangelio Eterno decíamos que habían 8 doctrinas fundamentales generales. Y esas 8 doctrinas del Evangelio Eterno estaban representadas por la doctrina de la divinidad, la doctrina del reino, la doctrina de la creación del hombre, la doctrina de la salvación, la doctrina de la iglesia, los dones espirituales, la vida cristiana y la doctrina de los testimonios, es decir, los eventos proféticos. También decíamos que encontrábamos el misterio consumado que se realiza en el tiempo de la restauración y que en Hechos nos menciona que los tiempos de la restauración vendrán conforme Dios lo ha revelado a todos los profetas, ¿no? Y decíamos que también tenía 8 puntos, que el primer punto era el tiempo de la visitación, el segundo era el tiempo de la lluvia tardía, el tercero era los juicios de Dios, el cuarto es el fin del tiempo de gracia, el quinto es el tiempo de las 7 plagas postreras, el sexto es el tiempo de angustia de Jacob, el séptimo es la venida en gloria y majestad, es decir, la venida literal de Cristo, y el octavo tiempo es el tiempo del reino mesiánico, cuando después de 1000 años Cristo volverá a la tierra por tercera vez y resucitará a los impíos, y juntamente con la raíz, las ramas, es decir, Satanás, sus ángeles y los hombres que se perdieron serán quemados. Y entonces Cristo hará una nueva creación a la vista de los redimidos, pues ellos todavía no han visto a Cristo crear como lo hicieron los ángeles en la creación del hombre. Por esa razón dice que en el octavo tiempo será la restauración de todas las cosas. Y entonces entraremos en la edad, en la eternidad futura, ¿no? Habíamos dicho que
Había una eternidad pasada y había una eternidad ¿qué? Futura. Y en el medio de las dos estaban los 7 tiempos o las 7 edades. 7.000 años, 6.000 años para el pecado y 1.000 años de reposo para la tierra, en el que el enemigo tendrá tiempo de reflexionar acerca de su gobierno, de sus principios, y los hombres que están descansando al final del periodo de los 1.000 años podrán resucitar para ver la obra que se llevó a cabo y poder resistir el castigo eterno. Hoy continuamos entonces con la estructura del templo de la verdad presente. Aparte de que hay unas doctrinas fundamentales del Evangelio eterno, aparte de que hay unos tiempos finales después del tiempo de gracia para la nación judía y para los gentiles, entonces hay un tiempo en el que se restaurarán todas las cosas. Y finalmente encontramos que para poder entender el plan de salvación necesitamos entender la estructura del templo de la verdad presente. Esta es parte del Evangelio eterno y nos es presentada a través de los cimientos de la fe de los santos, que es el primer punto. En el segundo punto encontramos las columnas de la fe de los santos. En el tercer punto encontramos la cubierta, que es el refugio de los santos para los tiempos de angustia que se avecinan. Y finalmente, en el cuarto punto tenemos el único camino que nos llevará al cielo. Todos los 4 puntos son presentados como un templo construido por medio de verdades eternas. A esto le llaman los creyentes el templo de la verdad. Y en el templo de la verdad, que es basado en el tabernáculo, encontramos que el tabernáculo es símbolo de la santa ciudad. El tabernáculo tiene construido una base, ¿cierto? Unos cimientos, tiene unas columnas, tiene una cubierta, un techo, y finalmente sobre el techo debe haber una escalera. Pues todo el santuario simboliza a una sola persona, pero esa persona es la escalera que dice media entre el cielo y la tierra. Por eso, si usted no entra a los atrios por las puertas del templo de la verdad, no va a caminar por la escalera, no va a seguir el camino que nos lleva hasta la santa ciudad. Finalmente encontramos que esta estructura de la verdad presente nos muestra la verdad tal como es presentada ¿en quién? En Jesús. El único modelo del Evangelio eterno nos es presentado en el quinto punto de la verdad tal como es en Jesús. Dice, hay un solo único modelo del Evangelio eterno. Y ese único punto del Evangelio eterno se presenta a través de 4 cosas. Primero, el hombre Cristo Jesús. Segundo, las 12 puertas en la tierra. ¿Cómo dije? Las 12 puertas en la tierra. Tercero, la única puerta entre el cielo y la tierra. Y cuarto, las 12 puertas en el cielo. Es decir, hay un hombre que es Cristo Jesús, con una naturaleza como caída. Segundo, hay 12 puertas por las cuales todos pueden entrar y acceder al pueblo de Dios. Tercero, dice, hay la única puerta entre el cielo y la tierra que es diferente al hombre Cristo Jesús. Es decir, es la combinación de ¿qué? De la divinidad con la humanidad. Y finalmente las 12 puertas del cielo. Sabemos que la ciudad fue construida sobre 12 fundamentos
tiene 12 puertas y tiene 12 columnas. ¿Sabían eso? Eso es lo que dice la palabra de Dios. La ciudad cuyo fundamento es firme y que creó Dios y no ¿qué? Y no el hombre. Eso lo encontramos en Apocalipsis, donde desciende la santa ciudad en el monte de los olivos, y la tierra se parte en dos y se crea una planicie donde ella es asentada, y dice, esa es la única parte que después de 1000 años es purificada. Luego, al hacer descender el fuego del cielo, entonces el resto de la tierra es purificado. El sexto punto del Evangelio eterno que queremos que todos entiendan y comprendan y sepan es que el Señor nos presenta 8 llamados de misericordia. En el tiempo transcurrido para que se desarrolle el pecado y el castigo que Dios le va a dar a la rebelión, entonces dice que Dios a través de esos 7 periodos de 1000 años hará 8 llamados de la misericordia. Lo primero que hará en el primer punto es que Él envía la verdad. Lo primero que Dios hace es enviar ¿qué? La verdad. Segundo, hará el llamado individual a una sola persona, como lo hizo con Adán y como lo hizo con Abraham. Llamará a uno para que sea luego padre de ¿qué? De naciones. Y tercero, dice luego llamará a un pueblo espiritual. Establecerá una iglesia que le represente y que sea ¿qué? Y que sea su representante en la tierra. En cuarto lugar, el Señor dice que hará un llamado para la edificación del templo del alma. El llamado a la edificación del templo del alma tiene que ver con ¿qué? Con la restauración de ¿qué? Del corazón, o sea, de la mente humana. El quinto llamado es al estudio profético. El sexto llamado es al conocimiento del tiempo de la visitación, es decir, el tiempo en que se termina su misericordia y el Señor hace su juicio. Y finalmente hay un séptimo donde se da el último llamado de misericordia. Después de haber sido visitado, después de haber venido el juicio, Dios aún extiende su misericordia y nos hace un último llamado, una última oportunidad para decidir si deseamos entrar en el tiempo de la misericordia o apartarnos de ese tiempo y quedar sin la protección. Y el octavo es el llamado a la consumación del plan de la salvación, en donde encontramos que allí nosotros tendremos que manifestar la semejanza de Cristo. En la consumación del plan de la salvación, una vez restaurado el hombre, Jesús volverá a hacer la creación y el hombre será inmortal, con un cuerpo glorioso a semejanza del cuerpo glorioso del Maestro. En el sexto punto, en el séptimo punto encontramos el llamado de los 8 pasos de la restauración. El hombre perdió todo lo que le había sido entregado en la creación, de lo cual encontramos que en la creación le fueron entregadas 8 cosas. La primera cosa fue la adoración. Debía adorar a su creador en espíritu y en verdad. Segundo, debía entrar en sociedad, pues fuele hecha ayuda idónea y se instituyó una comunión no solamente entre Dios y el hombre, sino entre el hombre y el hombre.
Por eso los principios bíblicos dicen: amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, y el segundo es semejante a este, a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. Y la comunión, que tiene que ver con la sociedad, es una comprensión, una conversación, una intimidad, una conversación entre dos personas. Y el tercero, lo que se le instituyó fue la familia. Una vez creada la compañera, el semejante, Dios estableció una familia por medio del matrimonio. Así que se le entregó la institución del matrimonio a Adán y a Eva. Finalmente, Dios también le entregó la salud. Eran inmortales, no había enfermedad, y ellos podían disfrutar de perfecta salud física, mental y espiritual. En quinto lugar, el Señor estableció una economía. Les entregó un huerto para que lo labraran y lo guardasen. Los mandó a trabajar en el campo y no en labores mecánicas. Así que cuando le dio la salud, le dio la obra de temperancia. Temperancia en todas las cosas. Cuando le dio la economía, entonces le dio una labor que hacer. Y en el sexto lugar, encontramos que el Señor estableció la educación. Y para esto les entregó la vasta tierra para que la sojuzgasen y para que la labrasen. Y ella debía enseñarles cómo edificar ¿qué? Un carácter semejante a ¿quién? Al divino creador. En séptimo lugar, ese carácter que debían formar al ser educados por el campo, por las labores agrícolas que desarrollan su actividad y que en su enseñanza dice son principios establecidos por el cielo que se revelan en la naturaleza, pero que también se cumplen en la parte espiritual del cielo. Por eso el Señor podía comparar que el reino de los cielos era semejante a un árbol o a una semilla que caía en tierra, luego moría, crecía, espigaba y daba fruto. Igualmente podemos decir que ocurre con el carácter. Debemos aprender lo que es la justificación y la santificación después del pecado. Y en la parte octava, que es el último punto de los 8 pasos de la restauración, encontramos que el Señor le devolverá al hombre caído la inmortalidad que perdió cuando pecó por instigación o por la tentación de Satanás. El hombre debe ser inmortal, pero el apóstol Pablo nos dice que no seremos inmortales sino ¿hasta cuándo? Hasta la final trompeta, cuando los muertos en Cristo sean resucitados y los que solo 2,000 pesos, 2 libras de sal, y los que están vivos solo 1,000 pesos, sean transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. En el octavo punto, el Señor nos presenta 8 puertas cerradas. La primera puerta se cerró con el diluvio. Se le dio un tiempo de gracia al pueblo antidiluviano y en el diluvio fue cerrada la puerta de gracia. La segunda puerta de gracia, el Señor la cerró en los días de Sodoma y Gomorra. La tercera puerta de gracia la cerró para los judíos en tiempo de Cristo. La cuarta puerta de gracia, el Señor la cierra para los gentiles
protestantes en 1842. La quinta puerta de gracia para las naciones, Dios la cierra para los mileritas en 1844. El sexto tiempo de gracia, o la sexta puerta de la gracia, es cerrada para la iglesia denominada en el año 2008. La séptima puerta cerrada para el pueblo espiritual será cerrada cuando llegue la ley dominical. Y la última puerta cerrada para los gentiles del mundo, individualmente hablando, será cerrada cuando Miguel se levante. Es decir, cuando acabe el tiempo de gracia para toda la humanidad. Esas son las 8 puertas que se cierran durante el tiempo de gracia. Como ustedes han podido notar, casi todo en el Evangelio eterno viene de 8. Algunos no han entendido que cuando estudiamos proféticamente encontramos un patrón de 3 y 1, como el mensaje de los 3 ángeles, y luego viene un cuarto ángel. Hay otro patrón que es más avanzado, y es el patrón de 7 y 1, y tiene que ver con la perfección y la redención. El Señor está mostrando que al ser redimidos, somos redimidos por 7 pasos, que es la restauración de las cosas. Y el último es la bendición de la redención, ¿no? Lo que todos esperamos es la inmortalidad, el atributo más especial de la divinidad. Pues Dios dice que es un Dios eterno, siempre ha sido, no ha dejado de ser. Él es el primero y Él es el postrero. Antes de Él no ha existido nada. Fuera de Él no hay principio ni fin. Él es el principio y Él es el fin. Por eso la Biblia dice que no tiene ni principio de días ni fin de vida. Dios es el eterno, y así se llamó a sí mismo, ¿no? Yo soy el que soy. Así diréis a la gente: yo soy, me ha enviado. Por eso es que contemplamos que en el Evangelio eterno, cuando Jesús dijo yo soy, sus hermanos dijeron que se hacía ¿qué? Dios. Pero Jesús era ¿quién? Dios. De Él hablaba el santuario, de Él hablan las doctrinas fundamentales, de Él habla el tiempo de la restauración, de Él habla el único modelo, de Él habla la estructura de la verdad, de Él hablan los tiempos de la misericordia, de Él hablan los 8 pasos de la restauración, y de Él hablan las 8 puertas cerradas. Solo a través de Cristo se puede alcanzar la redención. Él es, como dice el apóstol Pablo, Jesús no es hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Y ustedes pueden notar que en ese versículo están los 4 pasos para llevarnos a un estudio de la verdad tal como es en Jesús, basada en la ley y el testimonio como es presentado y escrito está en Isaías capítulo 8 versículo 20. A la ley y al testimonio, y si no dijeren conforme a esto, es porque ¿qué? No nos ha amanecido, todavía estamos en tinieblas. Por esas razones que el espíritu de profecía y la Biblia, o sea, el testimonio y las escrituras, que es la palabra de Dios, testifican que lo primero que Dios hace es la luz. Dios nos da la luz de la verdad, y toda esta luz está contemplada en el plan de la salvación. Y el plan de la salvación tiene como centro de todo su mensaje la cruz.
¿La cruz de quién? No cualquier cruz, la cruz de Cristo. Cristo crucificado. Esto fue lo que se propuso aprender Pablo. Cristo y Cristo crucificado. Y presentarle a la gente a través de las verdades que había recibido para presentarla a ¿quiénes? A los gentiles. Por eso en esta hora, al presentar el Evangelio eterno, este Evangelio nos enseña la forma y el método por el cual Dios resuelve el problema del pecado que se ocasionó en la rebelión de sus criaturas. Esto lo encontramos porque Dios lo da a conocer por su manifestación misericordiosa en los propósitos eternos de su consejo inmutable desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Pues escrito está allá en Hebreo, capítulo 6, versículo 17. Vamos entonces a leer el texto de Hebreos, capítulo 6, versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Aquí vemos que Dios abundantemente ha mostrado que su promesa es inmutable, así como lo es su ¿qué? Su consejo. Lo que Él se propuso, eso se hará. Por eso Jesús pudo interponer las palabras de que aunque pasen el cielo y la tierra, sus palabras no pasarán. El Evangelio eterno nos descubre los misterios de Dios ocultos de la sabiduría de Dios. Como escrito está allí en 1 Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 8 y versículos 9, del 9 al 10. 1 Corintios, vamos a leer 1 Corintios, capítulo 2, versículo del 6 al 8. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen o que mueren. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, es decir, en la eternidad pasada, para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Y del 9 al 10 nos dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Evangelio eterno entonces contempla los patrones de la verdad tal como es en Jesús. Y ya sabemos que esto escrito está en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 11, nos dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ese es un patrón. Todo lo que se escribió en las Escrituras y todo lo que enseña el Evangelio eterno era para amonestar a quienes,
A los que hemos alcanzado el fin de los tiempos. Y finalmente, el último método es que el Señor nos ha dado un método para poder estudiar su palabra. Los que se han desviado del método han estado enseñando otro evangelio, pues no pueden llegar a la comprensión de la escritura. Y como dijo Jesús a los escribas y fariseos, vosotros no conocéis las escrituras ni el poder de Dios. Lo encontramos en Isaías 28, versículo 5. Isaías capítulo 28, versículo 5. Hasta el versículo 13. Estos versículos nos dicen: en aquel día, en el fin de los tiempos, en aquel día, Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y de diadema de hermosura al remanente de su pueblo. ¿Cómo es que dice el versículo 5? En aquel tiempo, en el fin de los tiempos, Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Versículo 6. Y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerza a los que rechacen la batalla en la puerta. Pero también, versículo 7, pero también estos cerraron en el vino y con sidra, se estremecieron el sacerdote y el profeta. Versículo 7. Pero estos también erraron con el vino y con sidra. Se entontecieron el sacerdote y el profeta. Erraron con sidra. Fueron trastornados por el vino. Se aturdieron con la sidra. Erraron en la visión. Tropezaron en el juicio. Versículo 8 dice: porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. Versículo 9. La pregunta que se hace es: ¿a quién se enseñará la ciencia? Y la pregunta es: ¿a los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, un renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Versículo 11 dice: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vaya y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Necesitamos entender que el método para entender la palabra de Dios es el método del prueba de test, que se encuentra en Isaías capítulo 28, desde el versículo 5 hasta el versículo 13. Todos aquellos que estudien este método no errarán el camino, estarán andando en las sendas antiguas, encontrarán
las verdades del Evangelio eterno, la verdad tal como es en Jesús. Y finalmente el Señor nos dará juntamente con esa verdad todas las cosas. Espero que en estas dos presentaciones ustedes hayan podido ver todo el Evangelio tal como es en Jesús en las presentaciones de las 7 fases. El Evangelio eterno, las doctrinas fundamentales del Evangelio eterno, los tiempos de la restauración de todas las cosas, la estructura de la verdad presente del Evangelio eterno, el único modelo del Evangelio eterno, los 8 llamados de la misericordia del Evangelio eterno, los 8 pasos de la restauración en el Evangelio eterno y las 8 puertas cerradas de la gracia en el Evangelio eterno. Es mi deseo y mi oración que podamos estar delante de la presencia del Señor cuando hayamos llegado hasta la puerta de la santa ciudad y hayamos recorrido el camino y la escalera que nos lleva al cielo por medio de las verdades eternas. Es mi deseo y mi oración en esta tarde, en esta mañana, y esperamos que el Señor les bendiga y les guarde abundantemente. Vamos a terminar con una pequeña oración antes de retirarnos a nuestros lugares. Oremos. Aquí sí los invito a todos para que oren. Amado y buen Dios que mora en las alturas de los cielos, te agradecemos, Señor, porque hemos podido comprender que tienes una verdad tal como es en Jesús. Una verdad completa, conformada por los 7 puntos que tú quieres que comprendamos para que podamos recorrer el camino hasta el cielo. Ha sido presentado, Señor, delante de los hombres el Evangelio eterno, los tiempos de la restauración, la verdad presente del Evangelio eterno, el único camino seguro, los 8 llamados de la misericordia, los 8 pasos de la restauración de lo que perdió el hombre, del plan original. Y finalmente estamos, Señor, en la 7ª, a punto de entrar en la 7ª puerta cerrada. Y finalmente esperar hasta la 8ª para poder esperar a Jesús en gloria y majestad y poder irnos con Él a morar en los cielos. Te rogamos que el Espíritu Santo pueda grabar estas verdades en nuestros corazones, en nuestras mentes y aplicarla en nuestra vida. Te lo suplicamos, te lo agradecemos, no porque haya mérito en nosotros, pero sí en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén.